El laboratorio de José Manuel López Nicolás. Estamos ya abriendo el laboratorio, el último de esta temporada 2025-2026, porque el laboratorio también pilla vacaciones. José López Nicolás, amigo científico, divulgador, docente, ¿cómo estás, amigo? Pues, como tú lo has dicho ya, deseando coger vacaciones. Todavía quedan unos días, ¿no? pero deseando. Estás en modo vacaciones. Ruth García está currando, todavía no está de vacaciones, como no lo estamos el resto. Hay compañeros de vacaciones, eso sí, por supuesto, y esto irá pues poquito a poco. Ruth, ¿qué tal? ¿Con ganas de vacaciones tú también? Pues si te digo otra cosa te miento, o sea que somos sinceros, ¿no? Pues sí, pues tengo muchas ganas de vacaciones, así que estoy como López Nicolás y como tú también, que estarás con ganas de vacaciones. Sí, lo que pasa es que ¿no? Somos unos afortunados porque trabajamos en lo que nos gusta y esto que nos suene a que tópico, está claro. Pero unas vacaciones está sientan claro. bien, o sea, si nos dicen ¿te vas o te quedas? Decimos no nos vamos. Eso es como cuando a final de vacaciones la gente te dice, yo estoy harto ya, quiero volver a la normalidad, y yo siempre digo, pues dame tus días, eso, vuelve a la normalidad, pero yo no me harto de vacaciones, jamás. Hay años en los que me ha pasado, como que la última semana digo, venga Paco, que te turreas, se dice en mi pueblo. Vuelve ya a tus hábitos, a tu trabajo y a tus cosas. Solo me ha pasado algunos años. A ver, eso está bien, ¿eh? Lo de, al final las rutinas y otra vez la disciplina, y sobre todo si tienes hijos, el verano también altera mucho. Yo creo que eso todos de alguna manera lo pillamos un poco con ganas, pero vamos, que no nos importaría si en vez de un mes nos cogemos un mes y medio, correcto, ¿verdad, sí, José? Correcto. Bueno, Ruth, ¿por dónde vamos hoy? Venga, vamos a empezar. Pues vamos, en este caso, ya que estamos metidos de lleno en el verano y parece que este año el calor ha venido dispuesto a batir récords, pues así que hoy José ha pensado que es el momento perfecto para dedicar el programa precisamente a la ciencia del verano. Porque detrás del calor, de la playa, del mar o incluso del gazpacho hay mucha más ciencia de la que imaginamos, ¿verdad? Sí, eso es así. Y precisamente es el verano la época del año en la que la ciencia está más presente en nuestra vida cotidiana. Desde que salimos de casa ya estamos interactuando con procesos químicos, físicos, biológicos. Nuestro propio cuerpo tiene que regular la temperatura. El corazón trabaja de una forma muy distinta al resto del año. Sudamos, dormimos peor, el mar cambia. Conservamos los alimentos de otra manera porque estamos obligados. Incluso cuestiones aparentemente tan sencillas como por qué la arena quema tantísimo, pues tiene una explicación científica interesante. Y además es una época llena de mitos, ¿no? Todo el mundo tiene un remedio, por ejemplo, para el calor, el famoso pepino en la frente. Sí. Las abuelas decían que esto te refresca, ¡boom! Una bebida milagrosa, un truco para hidratarse o un alimento que, según dicen, hace maravillas. Sí, lo bonito es que a veces la ciencia confirma algunas de esas creencias y le da un soporte, pero otras muchas las desmonta. Y hoy vamos a intentar en el programa pues separar los hechos de los mitos para que los oyentes disfruten el verano, pero lo hagan con conocimiento. Así que vamos a empezar por la gran protagonista de este verano. José, si mañana alcanzamos 41 grados, ya podemos hablar de ola de calor, ¿no? Vamos por el camino, pero no podríamos hablar de ola de calor. En España deben darse 3 condiciones para que desde el punto de vista de la meteorología se pueda hablar de ola de calor. La primera es que el episodio dure al menos 3 días consecutivos, por lo cual si mañana llegamos todavía no estaríamos en la ola de calor. Que las temperaturas sean excepcionalmente altas para esa zona, que no sea lo habitual y esa época del año, y luego que afecte a una parte importante del país. Es decir, una ola de calor no es solamente una cifra en el termómetro, sino que tiene que ser un fenómeno que sea persistente y sea generalizado en una zona muy amplia. A ver, José, precisamente hablando de descansar, ¿no? Sí. Que también nos gusta en verano y que tenemos quizá más tiempo. Últimamente oímos mucho eso de esta noche ha sido tropical. Bueno, yo también escucho lo de esta noche ha sido toledana, pero eso es otra historia. Sí, ¿Qué significa exactamente lo de tropical? Tiene una definición, y la noche tropical es aquella en la que la temperatura mínima no baja en ningún momento de los 20 grados. Parece una cifra cualquiera, pero tiene una importancia grande porque nuestro organismo, para poder dormir, lo que necesita es enfriarse y enfriarse correctamente. Para iniciar el sueño profundo, nuestro cuerpo debe reducir ligeramente esa temperatura interna. Es como si bajara un poco el termostato. Si el ambiente alrededor nuestro permanece demasiado caliente, el mecanismo funciona peor y por eso damos tantas vueltas en la cama. Dormimos peor, nos despertamos más veces, el sueño profundo disminuye, al día siguiente estamos más cansados, más irascibles, incluso podemos rendir peor intelectualmente, y es porque el termostato no ha bajado bien la temperatura.
Pero hay otro término todavía más llamativo, que es lo de las noches tórridas, ¿no? Y las noches tórridas, Ruth, no son lo mismo que las noches tropicales, aunque mucha gente lo utiliza indistintamente. Aquellas son tórridas siempre y cuando la temperatura no baja de los 25 grados. Antes hemos dicho de las noches tropicales los 20. Pues eso ya supone una situación muy exigente para el organismo y cada vez son más frecuentes, por dos razones principales. Uno, el aumento general de las temperaturas. Y la otra tiene que ver con las ciudades. Es decir, el asfalto, el hormigón, los edificios, lo que hacen es absorber muchísimo calor durante el día y luego por la noche lo va liberando lentamente. Eso es lo que conocemos y cada vez se llama más como el efecto isla de calor urbana. José, todos tenemos la sensación de que cuando hace mucho calor pensamos peor. ¿Es solo una impresión? ¿Esto es verdad? Eso es completamente real y hay cosas evidentes que lo ponen de manifiesto. Nuestro cerebro consume alrededor del 20% de toda la energía del organismo y funciona de forma óptima, de forma adecuada, pero en un rango muy pequeño de temperatura, muy estrecho. O sea, que el calor también recalienta el cerebro porque nos estamos saliendo de ese rango óptimo. Cuando aumenta demasiado la temperatura corporal, ¿qué ocurre? Que dedicamos muchísimos esfuerzos de la energía que tenemos a mantener ese equilibrio térmico. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que se pierde energía para otras funciones. Oye, qué curioso esto. Porque, claro que sí. Sí, Ruth, yo no sé si a ti te pasa, y yo me he dado cuenta este año, y pensaba que era el aire acondicionado, o no sé si hay alguna explicación científica, que yo me trabo más, vocalizo peor en verano que en invierno. Y digo, ¿será la temperatura del estudio? Sí, O sea, que eso se nota, ¿no? Eso pensar que cuando hace muchísimo calor disminuye la capacidad de concentración, empeora la memoria inmediata, somos más lentos a la hora de tomar decisiones, aumenta incluso la irritabilidad. Y es por eso, porque tú tienes una energía y la energía la tienes que utilizar para ciertas actividades. Si utilizas la energía muchísimo para disipar ese calor, pues te falta para lo otro y por eso se producen esos fallos. Vale, pues estamos... O sea, me quedo más tranquilo. A ver, Ruth, ¿qué ibas a decir? Bueno, no, que digo que ahora entiendo muchas discusiones veraniegas, ¿no? Claro, porque muchos estudios, y además lo demuestran, que están aumentando, ojo, accidentes laborales y accidentes de tráfico durante los episodios de calor extremo. Precisamente por eso, porque nuestro rendimiento cognitivo, nuestro rendimiento intelectual disminuye porque estamos empleando nuestra energía en otras cosas. Y si el cerebro sufre, el corazón tampoco lo tendrá fácil. Cuando hace muchísimo calor, el organismo intenta perder temperatura. ¿Y para eso qué es lo que hace? Pues envía una gran cantidad de sangre hacia la piel. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Porque nos enfriamos mediante el sudor. Por eso exactamente él obliga al corazón a trabajar más deprisa y con mayor intensidad, cosa que no es bueno. Y eso puede ser peligroso, ¿no? Porque vosotros pensáis que en personas sanas eso no supone un problema, ¿vale? Nuestro organismo está preparado, pero en personas mayores, en pacientes con enfermedades cardiovasculares o quienes toman determinados medicamentos, ese efecto adicional que produce el corazón para enviar sangre y para poder así sudorizar y mantener la temperatura corporal, pues puede resultar importante y puede resultar lesivo. Y encima, José, perdemos agua constantemente. Claro, porque si no reponemos líquidos, si todo esto es como un ciclo, si nosotros no reponemos líquidos, disminuye el volumen de sangre circulante. Entonces, si disminuye el volumen de sangre, el corazón tiene que forzarse todavía más para mantener ese riego sanguíneo porque no hemos tomado la suficiente bebida. Hay gente que dice, ya me he acostumbrado al calor. ¿Eso tiene alguna base científica? Sí la tiene, pero hay que matizar. Nuestro organismo, nosotros tenemos una capacidad enorme para adaptarnos. Cuando llevamos varios días soportando altas temperaturas, empezamos a sudar antes. El sudor contiene menos sales minerales y nuestro sistema circulatorio se vuelve ya en esa adaptación más eficiente disipando el calor. Esa adaptación, ojo, tarda aproximadamente entre 1 y 2 semanas. Por eso me es curioso, fijaos, lo voy a llevar a otro sitio. Ahora mismo estamos en pleno mundial de fútbol y entonces de momento se ven, claro, se está jugando entre países, Canadá, Estados Unidos y México, y se ve que un equipo se va de Canadá y el siguiente partido lo juega en México y dicen algunos, bueno, pero el cuerpo se adapta. Bueno, el cuerpo tarda semanas en adaptarse, de un día para otro esa altitud, ese calor, esa diferencia hace que los jugadores parezcan, el rendimiento de juego cambia totalmente y es por eso. Entonces, ¿nos acostumbramos o no? Hasta cierto punto. La adaptación mejora nuestra tolerancia al calor, pero no nos hace ni mucho menos invulnerables. Ningún organismo humano está preparado para soportar
temperaturas extremas indefinidamente, aunque diga que se está adaptando. Es decir, una persona aclimatada también puede sufrir un golpe de calor, ¿no? La aclimatación, Ruth, ayuda, por supuesto, pero no elimina el riesgo y, por supuesto, que puede sufrir el golpe de calor, aunque lleve semanas en esa zona. A ver, os propongo que hagáis un ejercicio de imaginación con una escena muy típica del verano, que son las 3 de la tarde, 40 grados y alguien sale a correr. Sí. Que todos conocemos a alguno que se le va la pinza y decimos, este no tiene casa. Yo ayer lo vi ahí corriendo por al lado de la carretera, digo, pero estamos locos. Desde el punto de vista científico no es precisamente la mejor idea. Cuando hacemos ejercicio, pensar que los músculos generan una enorme cantidad de calor. De hecho, aproximadamente el 75% de la energía que producen termina transformándose en calor y no en movimiento, ¿vale? Nuestra energía, el 75% va al calor, no a la carrera. Si además la temperatura ambiente es muy elevada, el organismo tiene dificultades enormes para eliminar ese exceso de calor por el sudor. ¿Y cuándo empieza el peligro? Cuando la temperatura corporal se acerca a los 40 grados. A partir de ahí pueden aparecer síntomas de mareos, debilidad, confusión, náuseas e incluso golpes de calor que están ocurriendo. Y entonces, ¿la recomendación cuál sería? Pues Ruth, esta recomendación, vamos a ver, en esta temporada es sencilla, pero cambia un poco respecto a cuando hemos hablado en primavera o en invierno. Entrenar, yo siempre recomiendo a la gente que hace ejercicio salir a entrenar a primera hora de la mañana, ¿vale? También es bueno al anochecer, pero ojo, fijaos que hemos dicho que cuando tú estás corriendo produces calor. Ese calor luego hay que bajar la temperatura, que también lo hemos comentado, para dormir mejor. Entonces, si tú vas a acostarte pronto, no entrenes por la noche. Sin embargo, en verano, por eso he dicho que cambia la recomendación, en verano muchas veces pues alargamos más en vacaciones la noche y tardamos más en acostarnos. Entonces no hay ningún problema con haber hecho deporte al atardecer, a las 7 o a las 8, etcétera. Pero si te vas a acostar a las 10 de la noche, te ha subido la temperatura, va a tardar más en bajarla, te va a costar más dormir. Entonces, si tuviera que elegir una única franja horaria, esa sería a primera hora de la mañana. José, todos sabemos que cuando hace calor también hay que beber mucha agua, pero ¿solo agua? ¿Solo hidrata el agua? No, porque una parte importante del agua que ingerimos cada día, una parte muy importante, procede de los alimentos. Muchas frutas y verduras contienen entre un 90 y un 95% del agua. Pensar que, por ejemplo, la sandía, que se come mucho en verano, tiene alrededor de un 92% de agua. El melón también anda por cifras muy parecidas. Las fresas, el melocotón, la naranja, el tomate, el pepino, la lechuga. De ahí nosotros podemos obtener mucho agua, además de en el líquido elemento. Y hay un plato muy nuestro en verano, que es el gazpacho. Claro. Es uno de los mejores alimentos que existen para esta época del año. El tomate, pepino, pimiento, el aceite de oliva, un poco de vinagre y por supuesto el agua. Todo eso que te aporta hidratación, pero a la misma vez vitaminas, minerales, antioxidantes, grasas saludables. Por eso los recomiendo el gazpacho al 100%. A ver, vamos con otro clásico, el tema de los helados. ¿Los helados proteicos son realmente más saludables? Vamos a ver. Hoy un alimento, y el otro día en una heladería allí en la playa vi un montón de esos, de helados con proteína, etcétera. Vamos a ver. Si un alimento lleva la palabra proteico, parece ser que inmediatamente pasa a ser saludable, ¿vale? Pero eso no es así. Hay algunos, al final lo que nos vale, Paco, es el global del producto. Hay algunos que sí, que es verdad, que tienen más proteína, cosa que viene bien. Ahora bien, si tiene mucho azúcar, si tiene mucha grasa o tiene muchas calorías, pues la palabra proteico no convierte al helado en una ensalada. Entonces, tú al final tienes que mirar muchos productos, muchísimos, de los que encontramos en los centros comerciales. Helados, yogures, batidos, lácteos, sobre todo, que dicen la palabra proteica, sí, pero al final es rico en otras sustancias que son indeseables y tú te metes a la boca todo. Otra moda, los zumos detox. Vamos a ver, aquí la ciencia es muy clara. El detox, ¿de dónde viene? El detox viene de detoxificarnos. ¿Eso significa que estamos intoxicados? Pues afortunadamente no. Y si lo estuviéramos, no existe ningún zumo que desintoxique el organismo. Nosotros ya tenemos para eso el hígado, tenemos los riñones para esa desintoxicación. De verdad, son nuestros laboratorios. Funcionan las 24 horas del día. Y si tenemos un problema de toxificación, hay que ir
al especialista y no en todos esos alimentos detox que nos prometen y lo único que hacen es sacarnos el dinero. ¿Y la kombucha? Eso es una bebida fermentada que se está poniendo muy de moda, que es muy interesante, pero muy interesante desde el punto de vista gastronómico. Gastronómico y sensorialmente muchísima gente que le gusta, que me parece perfecto, pero muchas veces a la kombucha se le atribuyen propiedades que no están demostradas científicamente. No fortalece el sistema inmunitario, no elimina toxinas y no cura ninguna enfermedad. Si te gusta, tómatela como otro alimento, pero no esperes propiedades milagrosas. Bueno, y voy a terminar con otro clásico del verano, que es el agua con limón. Sí, y ahora te la ponen muchísimo, Ruth, en los hoteles, muchísimos sitios, el agua, pero en vez de agua normal, agua con limón. El agua con limón lo que hace es hidratar. Punto y pelota, solo hidrata, ni quema grasa, ni acelera el metabolismo, ni depura el organismo. Si alguien disfruta bebiéndola, como hemos dicho con la kombucha, perfecto, pero no esperemos efectos milagrosos. Y hay gente que me dice, bueno, pero al menos al llevar limón lleva vitamina C. La población española consume entre el 200 y el 300% más de vitamina C, y lo que sobra, igual que entra, sale, por lo cual no hace falta. ¿Pero solo hidrata? Solo. No hace absolutamente nada más, que ya es bastante, ¿vale? Pero no le demos determinadas propiedades ni esperemos efectos milagrosos. Oye, y una pregunta que seguro que interesa a muchísimos oyentes. José, ¿la cerveza sin alcohol, eso hidrata? Pues mira, sí. Hay algún matiz también. La cerveza sin alcohol está formada aproximadamente por un 95% de agua. Además contiene pequeñas cantidades de minerales, como puede ser potasio, como puede ser el magnesio, algunos compuestos antioxidantes que viene del lúpulo, el lúpulo con el que se hace la cerveza. Entonces sí contribuye a hidratarnos y además no tiene el alcohol, que aparte del efecto nocivo, produce deshidratación. Pero eso no significa que sea mejor que el agua. Ahora, ¿yo recomiendo la cerveza sin alcohol? Sí, pero muchas veces cuando no hay cerveza sin alcohol dices tú, pues ponme una normal, y ahí entramos en el problema, porque eso ni te hidrata y sí te deshidrata, pero sí es una buena opción. Pero para hacer deporte también, o sea, para después de hacer deporte, la sin alcohol también es buena. Pues después de un ejercicio moderado puede formar parte de la recuperación, pero si nosotros hablamos de un ejercicio moderado, Paco, pero si hablamos de un ejercicio, de una competición larga, ahí hay mucha pérdida de líquidos, mucha pérdida de sales, y el agua y las bebidas de rehidratación que te den no solamente el líquido, sino esos minerales que hemos perdido, sigue siendo la mejor opción. Este verano también estamos oyendo mucho hablar del Mediterráneo. Dicen Sí. que está alcanzando temperaturas casi tropicales. Sí. La verdad que da miedo, es que no te da impresión cuando te bañas ya, ¿no? Y en muchas zonas se están registrando temperaturas superficiales que superan los 30-32 grados. Hace apenas unas décadas esas temperaturas eran excepcionales. Y esto tiene graves consecuencias. La primera es que, por ejemplo, algo con lo que lidiamos mucho en las playas, pues las medusas. Una de las consecuencias que tiene es que determinadas especies de medusas encuentran en este agua tan calientes, pues condiciones muy, muy favorables para poder reproducirse. Y eso afecta también al tiempo, ¿no? Pues muchísimo. Pensar que un mar caliente evapora mucho el agua. ¿Y eso qué es lo que puede implicar? Bueno, pues si evapora mucho el agua, el mar está tan caliente, y aquí en esta zona, desgraciadamente, lo conocemos mucho. La atmósfera dispone de muchísima más energía, y cuando llegan determinadas situaciones meteorológicas, que son en octubre, en septiembre, llegan las danas y llegan las riadas, pues ¿por qué ocurren? Porque toda esa energía que se ha ido almacenando en la atmósfera se transforma en tormentas que son muy, muy intensas. Y vamos ahora con una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Sales de la toalla y parece que estás caminando sobre brasas, Sí. y esos 10 metros hasta el agua pueden hacerse Pues eternos. verdad, ¿Por es qué, un agobio. ¿Por qué quema tanto la arena? Y te ves ahí gente corriendo. ¿Que de somos momento. cada vez más sensibles o qué? Vamos a ver, eso tiene una explicación desde el punto de vista de la física. Es que la arena contiene evidentemente muy poca agua y posee una capacidad calorífica pequeña. ¿Eso qué es? Que necesita una capacidad calorífica pequeña, es que necesita muy poca energía para calentarse. En pocas horas, bajo el sol, puede superar muy, muy fácilmente los 60 grados. Y eso lo puede hacer la arena. Pero sin embargo, el agua está muchísimo más fresca. ¿Por qué? Porque en el agua ocurre absolutamente lo contrario. El agua tiene una enorme capacidad calorífica y necesitaría absorber muchísima energía antes de aumentar su temperatura. Por eso el mar, como actúa, es como un enorme regulador térmico. Y esa es la diferencia, porque la arena se pone tan caliente y el mar refresca. El término es la capacidad calorífica de uno frente al otro. ¿Y por qué el agua parece azul? Fijaos, normalmente
el agua azul, la gente, todo el mundo mira el cielo, ¿no? Dice, bueno, pues el cielo es azul, pues claro, se refleja. No, las moléculas de agua, lo que ocurre es que las moléculas de H2O absorben ligeramente la parte roja del azul, la parte roja, y dispersan muchísimo la zona azul. Por eso se ve azul. El reflejo del cielo contribuye, evidentemente, pero no es el único responsable. Está en la dispersión y cómo en el espectro se va favoreciendo una parte frente a otra. Y una que siempre me ha intrigado mucho, ¿por qué se arrugan los dedos cuando llevamos un rato en el agua? Muchas veces dice la gente, lo de los dedos, dice, es que la piel absorbe agua, ¿vale? Pues hoy se sabe que realmente no es por eso únicamente. Es una respuesta controlada por el sistema nervioso. Los vasos sanguíneos, nuestros vasos sanguíneos, lo que hace es que se contraen. Y entonces al contraerse, pues aparecen esos pliegos. Lo curioso de esos pliegues, que aparecen en los dedos cuando estamos en el agua, que vuelvo a decir, es una respuesta controlada por el sistema nervioso, es que probablemente tienen una utilidad evolutiva, que es mejorar el agarre sobre superficies mojadas cuando se forman esos pliegues. Es como el dibujo que tienen algunos neumáticos que se utilizan en lluvia. ¿Para qué? Para que agarren mejor la calzada. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Agarramos mejor cuando se forman esos pliegues por el sistema nervioso que cuando los pliegues en una superficie mojada, cuando no tenemos esos pliegues. Qué curioso esto, nunca lo había pensado. Entonces son cosas que pasan y, como siempre digo, que la ciencia ayuda a explicar casi todo, ¿vale? Y siempre digo que este verano los oyentes, pues cuando ocurran todas estas cosas que hemos hablado hoy, que hablábamos la semana pasada del verano, siempre buscamos que le busquen que el conocimiento y la explicación sea más útil o sea menos útil, pero que lo entiendas. Eso es. Vale, y ahora es cuando hablamos de España. De la selección. Ayer. La selección me lleva, A ver, me pone al límite, ¿eh? Pregúntale a Paco ¿Sí? si sabe quién fue el autor del gol, por favor. Ruth, esto no te lo perdono. Esto no se hace. Yo no he visto ningún partido. Ayer no del me llamó Mundial. ni me dijo nada, Paco. De hecho, cuando fue un gol en el minuto 90. De esto que me acuesto. Que eso es algo épico. Me enteré que había ganado la selección por la alerta de la cadena SER. Eso sí. Pues, o sea, muy bien. No sufrí nada. No sufrí absolutamente nada. En el otro extremo estoy yo, que lo que hice ayer, además del partido, ¿no? Porque lo vi en mi casa con mi sobrino, mi hermano, todo allí. Esto no se lo va a creer nadie, pero puse la alarma a las 5 de la mañana Para ver con quién nos tocaba. para ver con quién nos tocaba. Y entonces vi que tocaba Bélgica Yo y eso ya seguí me enteré durmiendo. esta mañana. Y seguí durmiendo. Y Es que quitarnos a Estados Unidos es quitarnos también a Donald Trump, que eso es fuerte también. Hombre, por supuesto, es que eso era fundamental. Eso era fundamental. Un amigo me Un preguntó. España, Pero Estados no Unidos, para vamos. ponerme la alarma a las 5. Claro, yo me la puse, pero es más, he visto una imagen ahora que me ha gustado mucho, que es un reel de eso en Instagram, que es los jugadores belgas riéndose de Donald Trump. ¿Por qué me ha gustado eso? Porque digo, como este tome represalias, Claro, Bélgica puede está fuera. beneficiar. Claro, y hay que pensar así, porque es capaz. Oye, Es capaz. pero ¿quién Claro. marcó? ¿Quién marcó? Marco Merino. Paco Merino. Marco Merino, que lo sacaron. No, Paco no. Paco no. Paco eres tú. Miquel Merino. Miquel Muy bien, Merino. vais de listos por la vida y luego, pues mira lo que pasa. Tú eres Paco. Marcó y ahora bien, recomiendo no ver los partidos de fútbol en la terraza. En las terrazas, porque claro, siempre hay alguien que lo ve adelantado a ti. Claro, es verdad. Y oyes el grito y ya no es lo mismo, pero sí, ahí Bueno, en mi estamos. urbanización en la playa, no te puedes imaginar ahí la que se lió. Oye, y entonces la por gente cierto, salíamos al balcón y gritábamos ¡Gol! Claro, pero uno salía antes que tú y tú todavía no habías marcado. ¿Y qué El pasa? próximo partido es el viernes, ¿no? El viernes Sí, con viernes a Bélgica. las Uy, 9 que llega ahora contra 14. Bélgica. ¿Cómo os gusta el fútbol? Ay, Estaremos Ay, aquí hasta cómo las nos 8 de la gusta. tarde. Bueno, José, feliz verano. Oye, Nos feliz vemos en verano. septiembre. Qué buena temporada. Un abrazo Qué bien lo grande. hemos pasado. Gracias, José. Gracias, Ruth. Llega ahora 14. Un beso, chao. Adiós.